Bienvenidos al canal Historias de Amor. Aquí se relatan historias reales que pueden ocurrirle a cualquiera. A veces son dulces y románticas, otras veces llenas de tensión y misterio. Pero eso es precisamente lo que hace que la vida sea auténtica. Pónganse cómodos, porque esta historia comienza con una noche cualquiera que se volvió en un verdadero desafío. Lucía acababa de salir de la oficina en el pequeño pueblo de Pedraza, en Segovia. Había tenido un día agotador. Papeles apilados, llamadas interminables y urgencias que aparecían una tras otra. Al fin, cuando cerró su portátil y recogió su bolso, la noche ya había caído. La lluvia fina teñía las calles empedradas y sus tacones de charol negro se hundían en los charcos, empapándose y volviéndose incómodos. Lucía solo pensaba en llegar a su apartamento, quitarse esos zapatos mojados, envolverse en una manta y beber un té caliente que la reconfortara, pero aquella noche, la rutina se torció. En lugar de tomar la calle principal, decidió atravesar el parque municipal, un atajo oscuro y solitario, para ahorrar tiempo. Vamos, no es para tanto, solo un par de minutos y llego, se dijo, intentando calmar el nudo que sentía en el estómago. El parque estaba casi vacío, salvo por las hojas secas que crujían bajo sus pasos y el rumor de la lluvia persistente. Mientras avanzaba, la sombra de los árboles parecía cerrarse a su alrededor, y la luz de las farolas se hacía cada vez más débil. Lucía aceleró el paso, pero entonces notó algo: dos figuras emergieron de entre los arbustos, bloqueando el camino. Eran dos jóvenes, vestidos con chaquetas oscuras y zapatillas deportivas, que la miraban fijamente sin decir palabra. Por un instante, se quedó paralizada, sintiendo el frío recorrer su espalda. ¿Qué querrán estos ahora?, pensó con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sin perder la compostura, decidió no detenerse y siguió caminando con paso firme, aunque casi corriendo. Los pasos detrás de ella se hicieron más evidentes, resonando en el silencio de la noche. Cuando finalmente vio la luz de la calle y la puerta del edificio, sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Entró rápidamente, subió las escaleras con las piernas temblorosas y cerró la puerta tras de sí, dejando fuera la oscuridad y el miedo. Lucía estaba a salvo, pero el pulso aún le latía con furia. Se despojó de la ropa mojada y se dirigió a la ducha. El agua caliente la envolvió como un abrazo, lavando no solo la lluvia sino también la inquietud que le había acompañado en el parque. Permaneció bajo el chorro más tiempo de lo habitual, disfrutando del calor que le devolvía la calma. Cuando terminó, se envolvió en un albornoz corto de terciopelo azul marino, cómodo y ligeramente ceñido, que dejaba entrever la forma de sus piernas y sus hombros desnudos, sin llegar a ser provocativo, solo sugerente. En la cocina, puso a hervir agua para el té y se sentó a la mesa, dejando que los pensamientos sobre el día y el trabajo se mezclaran con el aroma del té. Pero justo cuando parecía que la noche terminaría en calma, sonó el timbre de la puerta. Lucía se sobresaltó y el corazón volvió a acelerarse. ¿Quién es?, preguntó desde detrás de la puerta, con voz temblorosa. Soy yo, Sergio, tu vecino, respondió una voz conocida, suave y un poco tímida. Con un suspiro de alivio, abrió la puerta. Sergio era un joven del piso de arriba, de sonrisa amable y ojos azules que parecían siempre un poco sorprendidos. Siempre educado, aunque algo reservado. ¿No está Javier?, preguntó Sergio, entrando lentamente. No, está en el turno de noche, contestó Lucía, notando como su mirada se detenía un segundo más de lo normal en el albornoz que llevaba. Se sintió un poco expuesta, aunque no quiso cambiarse. Invitó a Sergio a pasar a la cocina. La idea de compañía después de la soledad y el miedo de la noche le pareció un alivio inesperado. Además, con la lluvia fuera, el apartamento parecía aún más acogedor. Sacó del armario una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales, cortó queso manchego, unas rebanadas de pan y unos pimientos asados. Entre risas tímidas y comentarios sobre el clima y la vida en Pedraza, la tensión fue disipándose. Sergio tenía un humor discreto, con bromas que parecían más intentos de romper el hielo que ganas de hacer reír, pero eso hacía que Lucía se sintiera cómoda. Después de 2 copas de vino, la conversación fluyó con más libertad. Ella notó cómo sus miradas se cruzaban con una intensidad nueva, y cómo él parecía descubrir cada detalle de su expresión, cada gesto. Cuando levantaron la tercera copa, Lucía cruzó las piernas sin darse cuenta, dejando que el albornoz se abriera un poco más, mostrando la curva suave de su pierna.
Sergio no pudo evitar mirar, y ella, con una sonrisa traviesa, rozó su mano con la suya. Esa chispa fue suficiente para que él se acercara un poco más, y el calor entre ellos comenzó a crecer, pero justo cuando la noche parecía prometer algo más, un ruido inesperado en el pasillo los interrumpió. Ambos se giraron, alertas. La puerta del apartamento se abrió lentamente, y una sombra apareció en el umbral. Nadie dijo una palabra, pero el silencio se volvió más pesado que la lluvia afuera, la historia apenas comenzaba. La sombra en el umbral era la figura de Javier, el marido de Lucía, que regresaba antes de lo esperado de su turno nocturno. La luz del pasillo apenas iluminaba su rostro, pero la tensión que emanaba era palpable. Lucía sintió que el corazón se le encogía, el albornoz que llevaba, el vino, la cercanía de Sergio, todo parecía un juego peligroso que estaba a punto de estallar. Javier cruzó la puerta sin decir nada. Sus ojos oscuros recorrieron la escena con una mezcla de sorpresa y sospecha. Lucía, paralizada, intentó recomponerse y dar alguna explicación, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sergio, por su parte, se levantó rápidamente, ajustándose la camisa y con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. «Buenas noches, Javier», dijo Sergio con voz tensa. Solo estaba tomando un vino con Lucía, nada más. Javier no respondió. Su mirada se clavó en Lucía, como si intentara leer en su alma. La atmósfera en la cocina se volvió irrespirable, y el silencio se extendió como un manto pesado. Lucía sintió que la piel se le erizaba, pero no podía apartar la vista de su marido. «Me voy a dormir», dijo Javier finalmente, con un tono que no admitía réplica. «Buenas noches», con un paso firme, se dirigió a su habitación sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en el apartamento. Sergio exhaló un suspiro largo y, sin más, se despidió con un gesto y salió por la puerta. Lucía quedó sola, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente llena de preguntas sin respuesta. Se dejó caer en el sofá, la emoción y el miedo mezclados en un torbellino que no sabía cómo detener. La noche se había tornado en una batalla silenciosa entre lo que quería y lo que debía hacer. Mientras miraba hacia la puerta cerrada de la habitación de Javier, una sensación inquietante se apoderó de ella. ¿Había visto algo que no debía? ¿O simplemente había intuido la verdad? Y, sobre todo, ¿qué pasaría cuando el día siguiente llegara con sus verdades y secretos? El reloj de pared marcaba la 1 de la madrugada. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y en el silencio del apartamento, Lucía sabía que aquella noche no sería la última en la que el miedo y el deseo se entrelazaran de forma peligrosa, porque, en Pedraza, las apariencias nunca cuentan toda la historia. Y en la sombra, algo más oscuro esperaba pacientemente su momento. A la mañana siguiente, el sol colaba sus primeros rayos entre las cortinas de lino blanco del dormitorio de Lucía. El aire fresco de Pedraza entraba tímido por la ventana abierta, pero dentro del apartamento, la atmósfera estaba cargada de una tensión invisible. Lucía se levantó despacio, con la cabeza aún nublada por los eventos de la noche anterior y un ligero sabor a vino que se resistía a irse. Se vistió con cuidado, una blusa de seda color marfil que rozaba suavemente su piel, ceñida en la cintura y con las mangas ligeramente abullonadas, combinada con una falda lápiz azul marino que resaltaba sus curvas con elegancia. Sus zapatos de tacón bajo, de charol negro, estaban impecables, listos para enfrentar un nuevo día. Colocó un collar sencillo de plata con un pequeño colgante en forma de estrella, un toque discreto que le daba un aire de misterio. En la cocina, preparó un café fuerte mientras repasaba mentalmente cómo hablar con Javier sin que la situación se convirtiera en un terremoto. El recuerdo de la mirada de su marido la perseguía, y no podía evitar preguntarse qué secretos guardaba él también. Al salir del apartamento para ir hacia la oficina municipal, Lucía notó que las calles de Pedraza estaban más tranquilas de lo habitual, como si el pueblo entero contuviera la respiración. En la Plaza Mayor, el mercado comenzaba a despertar, con puestos de frutas frescas, quesos artesanales y flores recién cortadas. El aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, y Lucía se permitió una sonrisa al ver a doña Carmen, la charcutera, quien la saludó con un guiño cómplice. «¿Otra noche de cine en casa, Lucía? Ya sabes que aquí en Pedraza no hay mucho que hacer después de las 10, bromeó doña Carmen, mientras le ofrecía una muestra de jamón ibérico. Lucía rió suavemente, agradeciendo el gesto, pero su mente seguía en otra parte. En la oficina, la jornada transcurrió entre tareas habituales y miradas furtivas hacia la ventana, como si esperara que algo o alguien apareciera.
Cuando su móvil vibró, vio un mensaje inesperado: ¿quieres tomar algo esta noche? Sergio, un cosquilleo le recorrió la espalda. ¿Debería aceptar? ¿O era demasiado pronto? La duda se mezclaba con la curiosidad y una pizca de miedo. Recordó la forma en que él la había mirado, la calidez de su voz y la sensación de libertad que había sentido, aunque fuera solo por unas horas. Esa noche, al prepararse para salir, eligió un vestido rojo oscuro, ceñido al cuerpo, con un escote sutil que dejaba entrever sin revelar demasiado. Sus tacones eran altos, estilizando sus piernas y otorgándole una confianza renovada. Unos pendientes dorados colgaban suavemente de sus orejas, y su cabello, suelto en ondas suaves, caía como una cascada sobre sus hombros, mientras caminaba hacia el bar donde se encontraría con Sergio. Una mezcla de anticipación y nerviosismo la envolvía. La noche prometía ser diferente, pero en su interior, una pregunta latente se hacía más fuerte: ¿qué secretos escondía realmente Sergio? Porque en Pedraza, las sombras no solo se esconden en el parque, sino también en la gente, y cuando la puerta del bar se cerró tras ella, un susurro distante recorrió el aire, como un aviso que solo los atentos podían escuchar: no todo es lo que parece. El bar El Rincón de la Luna estaba situado en una esquina acogedora de Pedraza, con paredes de piedra y una iluminación tenue que creaba un ambiente íntimo y relajado. Lucía entró con paso firme, sintiendo como la mirada de algunos parroquianos se posaba brevemente en ella, pero ella ignoró esos destellos y buscó a Sergio entre las mesas. Lo encontró al fondo, sentado en una silla de madera oscura, con una sonrisa nerviosa y una copa de vino en la mano. Sergio vestía una camisa blanca ligeramente desabotonada en el cuello, y unos pantalones oscuros que le daban un aire casual pero cuidado. Su cabello castaño, despeinado con intención, resaltaba sus ojos azules, que brillaban con una mezcla de timidez y deseo. Cuando Lucía se acercó, él se levantó con torpeza, derramando un poco de vino sobre la mesa, y le lanzó una sonrisa de disculpa. «Perdona, soy un desastre con las copas», dijo, intentando bromear para romper el hielo. «Pero contigo, hasta mis torpezas parecen planificadas». Lucía rió, sintiendo como el nudo de nervios en su estómago se aflojaba. Se sentaron juntos en un rincón, cerca de una lámpara que proyectaba sombras danzantes sobre la pared, creando un aura casi mágica. La conversación fluyó entre risas y confidencias, mientras compartían tapas típicas, jamón ibérico, aceitunas aliñadas, y queso manchego. A medida que avanzaba la noche, Lucía notó que Sergio se volvía más relajado, pero sus ojos no dejaban de explorarla con una intensidad que la hacía sonrojar. En un momento, él comentó: «Sabes, Pedraza es pequeño, pero tiene más secretos que un libro de misterio. Y creo que tú guardas uno muy interesante». Ella levantó una ceja, juguetona. «Ah, ¿sí? ¿Y cuál sería ese misterio? ¿Qué me gusta el vino tinto?», bromeó, acercándose un poco más. Sergio sonrió y bajó la voz. «No, algo más, como esa sombra que viste en tus ojos anoche, cuando llegué a tu casa». El corazón de Lucía se aceleró. Justo cuando iba a responder, la puerta del bar se abrió de golpe y un hombre mayor, con una gabardina gris y un sombrero de ala ancha, entró arrastrando un bastón. Sus ojos grises y penetrantes escanearon la sala, y se detuvieron en la pareja con una expresión que combinaba curiosidad y advertencia. El hombre avanzó hacia ellos con paso firme y, sin presentarse, se dirigió a Sergio. «No deberías estar aquí esta noche, muchacho. Hay cosas que es mejor dejar en calma». Sergio palideció y miró a Lucía con una mezcla de miedo y determinación. «Ignóralo, es solo un viejo del pueblo con demasiadas historias», dijo, tratando de restarle importancia. Pero Lucía sintió que algo más profundo se escondía tras esas palabras. La atmósfera cambió de repente, y el aire pareció volverse más denso, cargado de secretos no revelados. Mientras el hombre se alejaba, Lucía y Sergio se miraron, conscientes de que esa noche no solo se trataba de vino y risas, sino de un juego peligroso donde cada movimiento podía desvelar verdades ocultas. Y en ese momento, un mensaje silencioso pareció recorrer el bar. «El pasado siempre encuentra la forma de regresar». El misterio en Pedraza apenas comenzaba a desplegar sus alas. Al día siguiente, Lucía despertó con el recuerdo persistente de la figura del hombre mayor en el bar. El sol entraba tímidamente por las ventanas de su apartamento en Pedraza, pero dentro de ella algo seguía inquieto, como un eco lejano que no dejaba de resonar. Decidió ponerse un vestido blanco de lino, fresco y sencillo, que resaltaba la suavidad de su piel y dejaba entrever ligeramente la curva de sus brazos.
Combinó el vestido con sandalias de cuero marrón y un bolso pequeño de rafia, perfecto para un paseo por el pueblo. Salió con la intención de distraerse y caminó hacia la Plaza Mayor, donde el bullicio del mercado le ofrecía un respiro. Los puestos llenos de frutas, flores y productos locales creaban un mosaico de colores y aromas. Saludó con una sonrisa a los vecinos, quienes al verla notaban un brillo diferente en su mirada, como si algo hubiera cambiado en ella. Mientras paseaba, Lucía decidió visitar la biblioteca municipal, un edificio antiguo con estanterías de madera oscura y olor a libros viejos. Allí, esperaba encontrar respuestas o al menos olvidar por un momento las sombras que la perseguían. Al entrar, el ruido de la campanilla anunció su llegada, y una mujer mayor, Carmen, la bibliotecaria, la saludó con calidez. «Buenos días, Lucía», dijo Carmen. «¿Buscas algo especial hoy?». Lucía asintió, explicando que estaba interesada en la historia del pueblo y sus leyendas. Carmen la llevó a una sección donde reposaban volúmenes polvorientos y manuscritos antiguos. Entre ellos, Lucía encontró un libro sobre secretos y misterios de Pedraza. Al hojearlo, descubrió relatos sobre figuras enigmáticas, desapariciones y advertencias que parecían sacadas de una novela. De repente, una hoja cayó al suelo. Al recogerla, Lucía notó un mensaje escrito a mano: «Confía en quien menos esperas. La verdad está más cerca de lo que imaginas». Sintió un escalofrío recorrer su espalda y levantó la mirada justo a tiempo para ver a Sergio entrando en la biblioteca. Él la miró con una mezcla de preocupación y urgencia. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. «Hay cosas que debes saber, antes de que sea demasiado tarde». Lucía lo siguió fuera, hacia las calles empedradas, conscientes ambos de que estaban siendo observados. Mientras caminaban, Sergio comenzó a revelar fragmentos de una historia oculta, de pactos antiguos y fuerzas que se movían en las sombras del pueblo, pero justo cuando parecía que la verdad iba a salir a la luz, un ruido seco detrás de ellos hizo que ambos se giraran. Una figura vestida con una capa oscura desapareció entre las callejuelas, dejando tras de sí un aire de misterio y peligro. Lucía y Sergio supieron en ese instante que su vida en Pedraza ya no sería la misma. El pasado había empezado a despertar, y con él, un juego donde la confianza y la traición se entrelazaban en una danza peligrosa, y mientras el sol se ponía tras las colinas, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién era realmente esa sombra que los acechaba?